Hello guys and ladies, welcome to my class. My name is Donny and today we are going to see a new lesson which is simple present. Muy buenos días chicos y señoritas, quien les habla es el profesor Donny y el día de hoy vamos a desarrollar un nuevo tema correspondiente al presente simple. Entonces, en primer lugar la descripción. English course, curso de inglés, teacher Donny Chambi Escobar. Topic, simple present, el tema, el presente simple. And grade, preuniversitario, el grado preuniversitario. Listo, entonces comenzamos viendo algunas características del tiempo presente simple. ¿Sí? Me dice, el presente simple se utiliza para rutinas, situaciones permanentes y para leyes naturales o físicas. ¿Sí? Entonces lo utilizamos para rutinas, situaciones permanentes y para leyes naturales o físicas. Es el tiempo más importante del habla inglesa. ¿Sí? Porque es el tiempo que mayoritariamente vamos a utilizar cuando nos comunicamos. Ahora, el verbo sufre cambios en su estructura solo con la tercera persona. ¿Sí? Entonces es un tiempo bastante sencillo, porque el único cambio que se ve en su estructura va a ser con la tercera persona, ¿verdad? Ustedes saben cuál es la tercera persona. Son el he, el she y el it. Es decir, el él, ella o eso. ¿Y qué me dice por aquí? Usaremos auxiliares para la forma negativa e interrogativa. Entonces es el primer tiempo en el cual vamos a utilizar auxiliares. Listo. Y al igual que en el verbo to be y en el presente simple, también podemos encontrar el presente simple en tres formas. Creo que les dije presente simple era presente continuo. ¿Sí? Al igual que en el presente to be y en el presente continuo, vamos a encontrar el presente simple en tres formas. La primera, the affirmative form, es decir, la forma afirmativa. Y aquí una pequeña nota, me dicen los pronombres personales he, she, it, se le agrega s o es al verbo. Listo, lo que me hablaba el tercer punto de la presentación, que en su estructura solo va a sufrir cambios con la tercera persona, es decir, con el he, she, it. Y la fórmula la tengo aquí. En primer lugar irá el pronombre, ¿sí? O el sujeto. Después va mi verbo. Mi verbo irá acompañado de una S o una ES siempre que se trate de la tercera persona. Y finalmente un complemento. Entonces vamos a ver por este lado al cuadro y vamos a analizarlo. En la primera columna tenemos los pronombres personales. I, you, we, they, he, she, it. Después tenemos un verbo que, como hemos dicho, no sufre cambios excepto en la tercera persona, he, she, it, que se le aumenta una S. Like, likes. Like, likes. ¿Qué significa like? Es el verbo gustar, ¿verdad? Y por último, un complemento. Por acá tenemos el complemento football, TV, puppies, carrots. Fútbol, televisión, cachorritos, zanahorias. ¿Sí? Entonces vamos a formar algunas oraciones. Por aquí, escojo un pronombre. Yo voy a escoger el pronombre I. I, después un verbo, like, y un complemento, football. Football. I like football. ¿Qué estoy diciendo? Me gusta el fútbol, ¿sí? A ver, vamos con otro ejemplo. She like puppies. ¿Qué dice? A ella le gusta
los perritos. Pero ojo, está bien este like, así, simplemente she like puppies. No, ¿verdad? Porque una de las reglas me dice que para la tercera persona hay que aumentarle una S o una ES. Entonces será she likes puppies. A ella le gustan, ¿qué le gustan? Los cachorritos. A ver, vamos a ver otro ejemplo, pero ya no con el verbo like, sino con otro verbo, con el verbo run, por ejemplo. He runs in the park. ¿Qué dice? Él corre en el parque. Él corre en el parque. Como es tercera persona, se le agrega una S. Si yo quisiera decir, tú corres en el parque, you run in the park. Tú corres en el parque. Entonces miren, el verbo sufre un cambio porque se le agrega una S o una ES, ¿sí? ¿En qué persona? En la tercera persona. Y todos los demás, el verbo se queda simplemente como siempre ha estado. Listo. Ahora ustedes van a completar, van a hacer 3 oraciones. Pueden utilizar el verbo like y estos complementos, o si gustan otro verbo que ya conocen. Ahora vamos a ver la siguiente forma, the negative form. The negative form tiene una nota, dice, se utilizará los auxiliares don't, doesn't, dependiendo del pronombre. Además, el verbo que sigue no sufrirá ningún cambio en su estructura. ¿Sí? A ver, me dice que en la forma negativa yo tengo que usar los auxiliares don't, doesn't, y que el verbo que siga no va a sufrir ningún cambio. Vamos a analizar el cuadro. Tenemos por este lado los pronombres y los auxiliares, ¿sí? Miren, el don't o el do not, porque el don't es contracción de do not, se utiliza para el I, you, we, they. Y el does not o doesn't, cualquiera de las dos opciones, se utiliza para la tercera persona, para el he, she, it. Entonces, luego del auxiliar viene el verbo. Y mi verbo no va a sufrir ningún cambio, así sea en tercera persona. ¿Sí? Muy diferente a lo que vimos en la forma afirmativa. En la forma afirmativa, ¿qué sucedía? Se le aumentaba S si es que era en tercera persona. En la forma negativa me dice que no es necesario aumentarle S. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estoy usando auxiliares. Y finalmente, un complemento. In Arequipa, in an office, soccer, history, with my friend, in the park. ¿Sí? A ver, vamos a hacer algunas oraciones. Por ejemplo, el pronombre they. They, ¿sí? Para they, ¿qué auxiliar va? Don't. They don't. Un verbo. Vamos a escoger el verbo live. Live in Arequipa. ¿Qué estoy diciendo? Ellos no viven en Arequipa. Ellos no viven en Arequipa. Listo. A ver. Otro ejemplo con la tercera persona. He. He. ¿Cuál es el auxiliar que va con he? Does not o doesn't. Vamos a colocar la forma extendida. Does not. He does not work in an office. ¿Qué dice aquí? Él no trabaja en una oficina. He does not work in an office. ¿Sí? Sencillo, ¿verdad?
A ver, un ejemplo más. Con I. I do not. Sí, vamos a hacerlo de la forma extendida. Do not play soccer. Yo no juego fútbol. ¿Listo? Entonces miren, en todas las oraciones he respetado la misma estructura. ¿Cuál es la estructura? Aquí está. Primero, pronombre. Luego, auxiliar. Verbo, complemento. Pronombre, auxiliar. Verbo, complemento. Pronombre, auxiliar. Verbo, complemento. Don't, does not, do not o doesn't, don't. ¿Ya? No hay problema. La forma extendida, la forma contraída. Pero usualmente es más usada la forma contraída. Y después el verbo no tiene cambios. Listo. Entonces, en este caso, ustedes también van a hacer 3 oraciones. Puede ser con cualquiera de estos verbos o si gustan pueden utilizar otros verbos. Ahora, the interrogative form. Es decir, vamos a hacer preguntas. Y para hacer preguntas me dice aquí, no se saca el verbo to be como con el verbo to be. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ese sí en el verbo to be, si tenía is iba delante de la oración. Si tenía are iba delante de la oración. No, en este caso, lo que se va a sacar delante son los auxiliares. Y los auxiliares son do, does. Do, does. ¿Ya? Estos ya los hemos visto en la forma negativa. Solo que en la negativa estaba más un not. Pero ahora como solo estoy con la pregunta o con la forma interrogativa, solo voy a utilizar el auxiliar, no su negación. Do, does. Entonces primero va mi auxiliar, ¿sí? Que dependiendo del pronombre usaré do para el I, you, we, they y el does para el he, she, it. Luego mi pronombre, los que les acabo de decir. Después un verbo y ojo, miren que el verbo no sufre ningún cambio. ¿Sí? El verbo está igual como en su forma infinitiva. Un complemento. ¿Sí? Un complemento y the question mark, porque estoy preguntando. ¿Sí? A ver, vamos a ver los verbos. Watch. ¿Qué es watch? Mirar. Wait, esperar. Drink, beber. Walk, caminar. TV, televisión. At school, en la escuela. Water o alone. Agua, solo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer algunas preguntas. Por este lado comenzaré primero con mi auxiliar. A ver, vamos a comenzar con el auxiliar do. Do y de ahí un pronombre. Do you watch TV? ¿Qué estoy preguntando? ¿Tú miras televisión? ¿Tú miras televisión o simplemente miras televisión? ¿Sí? En este caso hay dos opciones de responder. La primera será yes. ¿Sí? Yes, I do. ¿Sí? ¿Qué digo? Sí, yo. Sí, yo. O simplemente, si es que lo interpretamos, sería un sí. Entonces, miren, en la respuesta tiene que ir el yes o el not, el pronombre y el auxiliar que le corresponde al pronombre. ¿Sí? Y si quisiera decir que no, diré no, I don't. ¿Sí? En este caso, el no va acompañado del pronombre personal y del auxiliar, pero en su forma negativa. Entonces, yes, auxiliar a forma afirmativa. No, auxiliar forma negativa. Listo. A ver, vamos a ver otro ejemplo, pero con la tercera persona. Does she drink water? ¿Qué estoy preguntando? ¿Ella bebe agua?
Este do y este das no tienen traducción. Es simplemente ella bebe agua, tú miras televisión, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo responderé yes, she does. ¿Qué estoy diciendo? Sí. Ojo, recuerden que siempre va pronombre auxiliar. Y si quiero decir no, diré no, she doesn't. O simplemente does not. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Ahora, muy bien. Entonces, ustedes para practicar me van a hacer dos preguntas más. Una con do y una con does. ¿Sí? Y miren, recuerden que primero va el auxiliar. ¿Sí? Y dependiendo del pronombre puede ser do, puede ser does. Después va a ir mi verbo, ¿sí? Y el verbo no sufre ningún cambio. Y por último, el complemento, ¿sí? Con su signo de interrogación. Y para responder, yes, pronombre auxiliar, no, pronombre auxiliar negativo, ¿sí? En ambos casos. Listo, entonces miren, hasta aquí. Regresamos a la primera diapositiva en lo que me decía. El verbo sufre cambios en su estructura solo en la tercera persona, ¿verdad? En la forma afirmativa. Y vamos a usar auxiliares para la negativa e interrogativa. Miren, usamos auxiliar para la negativa, que son don't, doesn't. Y para la interrogativa, do, does. ¿Ok? Entonces, hasta ahí está todo claro. Listo, let's continue. In this case, I have some notes. En este caso, yo tengo algunas notas, las cuales son, me dice, a la mayoría solo se le agrega S. Entonces, es muy sencillo, ¿sí? A la mayoría de verbos, si es que yo hablo en tercera persona, solo le voy a aumentar S. Ahora, me dice, si es que hay verbos que terminan en SS, SH, CH, X o U, se le agrega ES. Por ejemplo, aquí tengo los verbos kiss. Kiss con doble S. Si es que estuviera hablando en tercera persona sería kisses. Kisses. Aquí tengo el verbo watch. Watch. Mirar. Si es que estuviera hablando en tercera persona diría watches. Watches. ¿Sí? ES. Ahora, verbos que terminan en consonante y Y. ¿Sí? Me dice, verbos que terminan en una consonante más Y. Se cambia la Y por una I y se añade ES. Por ejemplo, aquí el verbo carry. ¿Sí? Carry tiene una consonante y una Y. Entonces, reemplazo la Y por una I y le aumento ES. Carries. Carry. Carries. Fly. Miren, fly tiene una consonante y una Y. Reemplazo la Y por una I y le aumento ES. Flies. Fly. Flies. Ahora, verbos que terminan en vocal más Y. Solo se agrega S. Esto es mucho más sencillo. Por ejemplo, aquí tengo el verbo obey. ¿Sí? Vocal Y. Entonces le agrego simplemente S. Obeys. Play. Vocal Y. Le aumento S. Plays. Y finalmente tengo el verbo have. Es un verbo que vamos a utilizar mucho. Me dice, se anula la V y se agrega S. Entonces tengo el verbo have, que es tener. Anulo la VE y le agrego S. Have, has.
Ojo, todo esto es para las terceras personas, porque hemos visto que para los demás pronombres no hay problema. Si es en forma negativa, no hay problema, el verbo se mantiene. Si es en forma interrogativa, de igual forma el verbo se mantiene. En este caso me dice exercises. Add s or es to verbs as appropriate. ¿Qué quiere decir? Agrega s o es a los verbos de forma apropiada o en la forma correcta, también podríamos interpretarlo. ¿Sí? Acá tienen algunos verbos. Ustedes tienen que simular que lo van a transformar para usarlo con la tercera persona. Con has, buys, flies, ¿sí? Siguiendo obviamente estas notas. Y listo, entonces, miren, el verbo presente simple es bastante sencillo, ¿no es cierto? Solo hay que recordar que hay un cambio, se le agrega S para la tercera persona y se usa auxiliares en el negativo y en el interrogativo. Y el verbo para estos dos casos es el mismo. Y ahora, para practicar, aquí tenemos una tarea. The homework says, make sentences, 5 affirmatives, 5 negatives, and 5 questions with answer in simple present describing an image. Haz oraciones, 5 afirmativas, 5 negativas, 5 preguntas con respuesta en presente simple describiendo una imagen. Miren, entonces aquí tengo mi imagen, ¿sí? Yo tengo que hacer oraciones afirmativas, negativas y preguntas de acuerdo a esta imagen. A ver, entonces, mi primera oración tendrá que ser una oración afirmativa, ¿sí? Que describe esta imagen. ¿Qué está haciendo la niña? La niña está corriendo, ¿no es cierto? Pero yo no voy a poner ella está corriendo, porque eso no es simple present, eso es present continuous. Entonces voy a hacer en simple present. She runs in the park. Ella corre en el parque. Miren, no se olviden de la S, lo que les dije, porque es tercera persona. Listo, entonces ya tengo la primera, la afirmativa. Ahora voy a hacer la negativa. A ver, algo que no esté haciendo. Por ejemplo, ella, she, doesn't, no está o no escucha. ¿Cómo digo escuchar música? Listen to music. Ella no escucha música. She doesn't listen to music. Ella no escucha música. Y finalmente, la pregunta. A ver, vamos a hacer una pregunta. Diré, does she walk? Does she walk in the park? ¿Qué estoy preguntando? ¿Ella camina en el parque? ¿Ella camina en el parque? No, ¿verdad? ¿Qué está haciendo ella? Ella corre. Ella corre en el parque, no camina. Entonces la respuesta será no, she does not. O no, she doesn't. Cualquiera de las dos. Ella camina en el parque. No, she doesn't. No. Y listo. Entonces ahí tengo mi pregunta, su respuesta, mi oración en forma negativa y mi oración en forma afirmativa. Miren, afirmativa S, porque es tercera persona. Uso auxiliar en negativa, uso auxiliar en pregunta y respondo con auxiliares. Listo. Entonces, muy bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy, ¿sí?
Recuerden que si tienen alguna duda o pregunta acerca de la lección, me la pueden hacer llegar a mi WhatsApp personal. Ahora el archivo va a estar en la clase virtual. Y recuerden que me tienen que mandar todo lo que ya hemos avanzado, todos sus avances, todas sus tareas y las prácticas que les he dejado a través del correo electrónico o a través de mi WhatsApp. Listo, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y no olviden de hacer sus tareas.